Una vez más con el propósito de continuar este estudio sobre la hermenéutica, Señor, y que te rogamos que todas estas herramientas que vamos a continuar aprendiendo, Señor, que nos puedan servir para poder ser fieles en el estudio de tu palabra, y sobre todo, Señor, que todas las decisiones que tomamos en nuestra vida, ya sean decisiones espirituales o decisiones personales, Padre, que en todo podamos tener siempre conocimiento de tu palabra para saber cómo aplicarla correctamente en todo aspecto de nuestras vidas. Te pedimos tu bendición, Señor, y lo agradecemos todo. En nombre de tu Hijo amado, Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, hermanos, pues obviamente, ¿verdad? Ya hoy comenzamos la parte en la cual nosotros podemos llegar a aprender cómo obtenemos autoridad bíblica para todo lo que hacemos en nuestra vida, otra vez, nuestra vida religiosa o nuestra vida personal. De hecho, ¿verdad? El apóstol Pedro, una de las cosas que escribió, dice que tenemos que estar preparados siempre para dar razón de la esperanza que hay en nosotros. Y me gustaría, ¿verdad?, que ustedes comenzaran a pensar en muchas diferentes situaciones. Por ejemplo, la hermana Lili, platicaba con ella yo ayer y le mencionaba, le hacía la pregunta yo: ¿existe autoridad bíblica? Vamos a suponer que hay una clase de damas en una congregación, y en esa congregación hay ancianos, y uno de los ancianos entra y se sienta en esa clase de damas para poder escuchar qué es lo que está predicando la hermana. La pregunta, ¿verdad?, ¿puede continuar esa clase con el hermano ahí sentado? ¿Hay autoridad o no la hay? Y tenemos que entonces que aprender, ¿verdad?, si la hay o no la hay, y con qué propósito, ¿verdad?, puede el hermano estar ahí. Porque obviamente nosotros hemos sido enseñados en el sentido de que la mujer no debe ejercer dominio, ¿verdad?, o autoridad sobre el hombre. Pero en ese sentido, ¿verdad?, la pregunta, ¿se viola esa enseñanza o esa instrucción del apóstol Pablo si en este caso el anciano, como siervo de Dios y responsable de la iglesia, está en esa clase con el propósito de asegurarse de que la hermana está enseñando sana doctrina a las hermanas, ¿verdad? Entonces tenemos que considerar cuál es el mandamiento, cuál es la enseñanza, y la pregunta: ¿hay autoridad bíblica para que un anciano pueda hacer eso? Cosas, ¿verdad?, que nos ponemos a pensar. Yo traje la semana pasada, o hace 2 semanas, ¿verdad?, mencioné, existe autoridad bíblica para que le podamos llevar la cena a un hermano o una hermana que no pudo congregarse por razón de que estuvo enferma, o ha estado enfermo, o va a estar enfermo por un tiempo. La pregunta: ¿hay autoridad en la Biblia que nos permite a nosotros poder hacer esto? Entonces, aquí es donde entra cómo nosotros llegamos a entender si tenemos autoridad para hacer algo o no. Y obviamente para todo esto está el ejemplo, que es lo que vamos a mirar hoy. Pero aún estudiar sobre el ejemplo es entrar, ¿verdad?, a un tema en el cual, ¿cómo ustedes saben que en la Biblia constituye un ejemplo? ¿Verdad? ¿Qué partes de la Biblia son un ejemplo para nosotros y qué partes de la Biblia no lo son? Pues en ese sentido tenemos que aprender qué son las cualidades, qué es lo que constituye un ejemplo. Y si esa es una de las maneras de obtener autoridad bíblica, por medio de un ejemplo, bueno, que hay también, por ejemplo, de la implicación. ¿Qué proceso de razonamiento puedo yo utilizar para llegar a la conclusión de que yo hago una inferencia o saco una conclusión basada en cierto conocimiento que la Biblia tiene? ¿Qué hay de las expresiones o las declaraciones directas que Dios sí ha dado ahí explícitamente una enseñanza? Y también, ¿verdad?, una de las áreas que es importante estudiar, que hay del área de aquello lo cual es conveniente para cumplir un mandamiento que Dios ha dado. Entonces esas son 4 áreas que vamos a estar utilizando, comenzando el día de hoy, primeramente con el ejemplo. Para iniciar con ello, entonces, yo les haré la pregunta: ¿qué es un ejemplo? Y no quiero que me den la definición que está ahí en el papel que yo les di, quiero que en sus propias palabras ustedes me digan qué es un ejemplo. Hermana, No tengo papel. ¿No tiene papel? Ok. Bueno, es que nos lo imprimieron, eso es lo que dije. Vamos a imprimir el papel. Fue el que mandé en el grupo, y algunos lo imprimieron, ¿verdad? Pero ya están ahí todas las diapositivas que envié. En una de ellas, pues obviamente está el área o la parte del ejemplo. Pero quiero que ustedes me digan en sus propias palabras qué es un ejemplo. ¿Cómo se define la palabra ejemplo? Su significado, su definición.
Lili, ¿qué es el ejemplo? Viene siendo como pues una evidencia de que Ya se le atoró el carrito, ¿verdad? A ver, ¿quién le ayuda? Wesley, ¿qué es un ejemplo? No la definición que está ahí en las diapositivas, pero tu definición. ¿Qué entiendes tú que es un ejemplo? La manera que vamos a algo que podemos hacer o de qué manera hacer algo. La manera de que podemos hacer algo. O sea, como podemos ver algo hecho. No, esas adivinanzas tan bárbaras, ¿sabes? Que se avientan. Híjole, a ver, espérame, Elizabeth y luego Abby. Sería la manera de hacer que alguien entienda más fácil un concepto. Como siempre Jesús se basaba en parábolas y era para que la gente entendiera. Sería algo así como un ejemplo como del trigo y la cebada. Ok, bueno, más tarde vamos a hablar, y ahorita también entramos, ¿verdad?, en el lenguaje figurado que hay en la Biblia. El lenguaje figurado entra en ese sentido de las parábolas, entra la metáfora, entra el simil, entran todos esos tipos de lenguajes que la Biblia tiene, pero más adelante vamos a hablar de eso, ¿verdad?, el ejemplo. Bueno, ahí nos vamos acercando un poquito más. Abby. viene siendo como un modelo. Un modelo, ok. Y la palabra para modelo, Juan, ¿qué es? ¿Qué es la palabra griega? No, empieza con T y termina con S. Tupos, ¿verdad? Tupos. Hemos hablado de esa palabra modelo. Eso es lo que es un ejemplo, ¿verdad? Es un modelo. Pero la pregunta, ¿cómo llegamos a ese modelo? Bueno, primeramente, ¿verdad?, la definición que yo puse ahí es la definición que ustedes van a encontrar en el diccionario de la Real Academia Española. Es lo que RAE significa, ¿verdad? Real Academia Española. Es uno de los diccionarios que es más común en nuestra lengua, ¿verdad?, del español. Y si ustedes van ahí a ese diccionario de la Real Academia Española y buscan la palabra ejemplo, ellos vienen a definir la palabra ejemplo como un suceso, algo, ¿verdad?, que sucedió en otro tiempo. No necesariamente algo que pasó hace mucho tiempo, pero algo que ha sucedido, un suceso, una acción, que entonces ese suceso o esa acción que pasó se viene a traer y se viene a proponer, ahora sí, como un modelo, con el propósito de imitarlo o con el propósito de evitarlo, ¿verdad? Entonces, en este sentido, un ejemplo podríamos decir es algo que ha sucedido, que sucedió independientemente de hace cuánto tiempo sucedió, y eso se trae a la mesa con el propósito de imitarlo o de evitarlo. Eso ustedes en la Biblia lo miran. Por ejemplo, ustedes van a recordar cuando el apóstol Juan y el apóstol Pedro habían sanado a aquel hombre que estaba cojo. Y luego recuerden que Juan y Pedro son llevados al tribunal, y cuando están en el tribunal ahí obviamente los están amenazando que ya no prediquen en el nombre de Cristo, y llega un momento en el cual los judíos no saben qué hacer con estos hombres, y entonces ahí se toma la decisión, bueno, hay que sacarlos y hay que hablar nosotros qué es la decisión que vamos a tomar. Y ahí Gamaliel, no, ¿cómo se llamaba? Sí, Gamaliel, ¿verdad?, el que estaba ahí. Gamaliel es el que viene a hablar, y una de las cosas que dicen, miren, hace un tiempo se levantó un hombre llamado Teudas que decía ser alguien, esto y esto fue lo que él hizo, pero cuando él murió todo se acabó y todo se deshizo. Luego dice, después se levantó otro hombre también en los días del censo y menciona lo que había pasado. ¿Qué son esos? Son ejemplos. Está trayendo sucesos que habían pasado anteriormente, hombres que habían hecho ciertas cosas, y esos sucesos que habían pasado ya, él los trae para ahora decirles, bueno, ¿qué decisión vamos a tomar? Mi consejo, dice él, yo les digo que dejen a estos hombres que hagan lo que están haciendo. Si lo que ellos están haciendo es de Dios, ustedes no lo van a parar y se van a encontrar luchando en contra de Dios. Pero si esto no es de Dios, va a pasar lo mismo que pasó con los dos ejemplos que yo les acabo de dar. Eso es un ejemplo. Voy a traer un suceso que había pasado hace un tiempo y eso utilizarlo para una decisión que se va a tomar, para una acción que se va a tomar. ¿Sí queda claro con eso? Sí, todos en la misma página. Entonces, en ese sentido, veas cómo aplicamos la palabra ejemplo. Ahora, ¿de dónde vienen los ejemplos? Bueno,
En la Biblia tenemos muchos relatos de acción o acontecimiento. ¿Qué es el relato de una acción o un acontecimiento? Un evento. Un evento. Otra vez, algo que ha sucedido. Entonces, de los relatos de acción, de los acontecimientos o de los eventos que ya han sucedido, encontramos muchos de ellos en la Biblia. Ustedes van al libro de Génesis y encontramos ahí muchos relatos de acción, muchos acontecimientos. Van al libro de Éxodo, Levítico, ¿verdad? Todos estos libros que encontramos, muchos de esos nos están dando información de sucesos que pasaron en un tiempo. La pregunta es, ¿qué de eso constituye un ejemplo? Eso es el propósito de esta clase, ¿verdad? Poder mirar cuáles de los sucesos, relatos o acontecimientos que encontramos en la Biblia, cuáles de ellos o qué partes de ellos es lo que viene a constituir un ejemplo. Y ahí, ¿verdad? Puse en azul los relatos de acción o acontecimiento, y aquí viene otra palabra, de carácter vinculante, constituyen un ejemplo. ¿Qué es vinculante? Un mandamiento. Mandamiento. ¿Sí, hermana? ¿Algo que qué? Nomás siguieron algo que se me quedó ahí atorada. Suéltalo, hermano, suéltalo. ¿Qué es vinculante? Es como una historia que empieza, como decir, en Génesis, pero la sigue en Samuel, vamos a decir, que tiene una relación. No, esa no sería la definición vinculante. Que tiene la misma relación, que tiene una relación semejante, lo vincula. No. Casi se usa cuando se habla de cuando algo se tiene que tomar como mandamiento, no nomás como información. Algo que entonces, por el carácter o por la naturalidad, viene a resultar en ser algo obligatorio. Algo lo cual ahora sobre mí ya no es solamente el relato de una acción, ya no es solamente conocimiento de algún acontecimiento que había tomado lugar, sino que ahora eso viene a ser algo en lo cual viene a resultar siendo obligatorio para mí. Es la palabra vinculante, algo que me es necesario cumplir, algo que me es necesario hacer. Entonces, hay relatos de acción o acontecimientos en la Biblia que vienen a resultar en algo que ahora para mí me es necesario cumplir o hacer, y esos relatos ¿verdad? O acontecimientos que son de carácter vinculante, esos son los que son un ejemplo para mí, ¿verdad? La parte de ese relato o la parte de ese acontecimiento que me viene a resultar como algo obligatorio para que yo cumpla. ¿Sí tiene sentido? Lili, ¿te me estás quedando media perdida? Pues es que dice no todos constituyen un ejemplo, entonces los que no son vinculantes no son ejemplos. Ajá. Ahorita vamos a entrar más en detalle en eso, ¿verdad? Pero lo que quiero que entiendan que en la Biblia hay muchos relatos de acción, hay muchos acontecimientos en la Biblia. No todos los acontecimientos que leemos en la Biblia, no todos son vinculantes, no todos, ¿verdad?, son obligatorios para que yo los cumpla. Esa es la parte que yo quiero que entendamos aquí. Porque, por ejemplo, el libro de, los 4 evangelios, ¿de qué hablan? La vida de Jesús, lo que Él enseñó. ¿Todo lo que yo leo es vinculante? Es decir, ¿es obligatorio todo lo que yo leo, Mateo, Marcos, Lucas y Juan? Hay muchas cosas, ¿verdad?, que no son obligatorias para mí. El libro de Hechos, ¿de qué habla? La historia de la iglesia, su establecimiento, cómo fue desarrollándose, cómo fue creciendo y expandiéndose. Y ahí hay muchos relatos de muchas acciones que pasaron con cristianos que vivieron en el primer siglo. La pregunta, ¿todo lo que yo leo en Hechos, todo es vinculante, todo es obligatorio para mí? Obviamente no. Lo que estamos hablando, ¿verdad? En la Biblia leemos muchos relatos de acción, pero no todos son vinculantes. Entonces, ese es el punto que queremos llegar. ¿En qué momento ese relato de acción se convierte en algo vinculante y por ende se convierte en un ejemplo, ¿verdad? Ahora sí, un relato de acción, primero lean la parte azul. Un relato de acción de carácter vinculante tiene carácter obligatorio e impositivo. Me es impuesta una necesidad. Por lo tanto, ¿verdad?, ese relato de carácter vinculante que es obligatorio e impositivo constituye un ejemplo. Y ahora ya en lo negro solamente agregué, ¿verdad?, para definir las palabras vinculante, obligatorio, ¿verdad?, y las declaraciones. En el primero, ¿verdad?, un relato de acción de carácter vinculante. Cuando hablamos de algo vinculante, estamos hablando de algo que no es solamente una sugerencia.
sino algo vinculante estamos hablando, ¿verdad? Algo que viene a resultar obligatorio o que viene a resultar en algo que me es impuesta una necesidad de cumplir. Entonces, en eso obligatorio estamos hablando de las leyes y reglamentos, ¿verdad? Los cuales vienen a ser vinculantes. Cuando hay una ley de parte de Dios, es algo que es obligatorio. Hay un mandamiento de parte de Dios, yo no tengo la opción de que si lo cumplo o no lo cumplo. Esa es la palabra vinculante, ¿verdad? Que es algo que no es opcional, es algo que tengo que cumplir y por lo tanto, ¿verdad? Entonces es lo que viene a constituir un ejemplo. Y ahorita que empecemos a mirar los ejemplos, creo que estas definiciones van a tener ya un poco más de significado o van a empezar a tener más sentido. Vamos a usar el uso del término vinculante, ¿verdad? En relación al ejemplo. Y les voy a dar dos ejemplos aquí, pero en la siguiente pantalla vamos a entrar a fondo en cada uno de ellos. Uno de ellos. Algunas cosas son vinculantes en el sentido de que deben ser hechas. ¿Sí entienden eso? Algunas cosas son vinculantes en el sentido de que tienen que ser hechas. No tengo opción, esas sí tienen que ser hechas. Y en este sentido, ¿verdad? Yo tengo que considerar la totalidad de toda la Biblia para ver si esas cosas, ¿verdad?, vienen a ser vinculantes. Hechos 27, ¿de qué habla? ¿Cómo? De reunirnos el primer día de la semana, ¿no? Por partir del pan. Ajá, dice que los discípulos estaban reunidos para partir el pan y Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente. Ahorita más adelante en la siguiente pantalla vamos a entrar en detalle en porque ¿qué se nos está dando ahí? El relato de una acción o un acontecimiento que sucedió en el primer siglo. Una iglesia en la cual se nos dice que el propósito por el cual ellos estaban reunidos para tomar la cena del Señor. Si ustedes leen todo el resto, ¿verdad?, del contexto, hay muchas cosas ahí, muchos detalles que se nos dan, pero no todos esos detalles vienen a constituir un ejemplo, solamente ciertos detalles. ¿Okay? Otro ejemplo, ¿verdad?, también hay algunas cosas que son vinculantes en el sentido de que pueden ser hechas. Es decir, yo tengo autoridad para hacerlo, pero no es algo, ¿verdad?, que me es obligatorio hacerlo todo el tiempo. Aquí puse, por ejemplo, 2 de Corintios, capítulo 8, versículo 1 al 5. ¿De qué habla ahí? Los hermanos de Macedonia, recuerdan que dice el apóstol Pablo que dieron más allá de sus fuerzas para suplir para las necesidades de la iglesia en la región de Judea. ¿Es un mandamiento que demos más allá de nuestras fuerzas todo el tiempo? ¿Cuál es el mandamiento? De acuerdo a 1 de Corintios capítulo 16, versículo 1. En cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan en todas las ofrendas. ¿Cuál es el mandamiento? Poner aparte algo según yo he prosperado. Ese es el mandamiento. El ejemplo que yo tengo de los hermanos de Macedonia, que ellos en una necesidad que hubo en la iglesia de Judea, ellos no pusieron aparte algo solamente según habían prosperado, sino que ellos fueron un paso más allá y ellos dieron más allá de sus fuerzas, más allá, ¿verdad?, de lo que ellos normalmente estaban acostumbrados a dar. Implica que hicieron un esfuerzo extra, fueron una segunda milla. Eso es lo que es un ejemplo. Es un ejemplo el cual, ¿verdad?, me es vinculante en el sentido de que si en algún tiempo hay una necesidad que sea muy fuerte, yo tengo autoridad de parte de Dios, ¿verdad?, como miembro de la iglesia o como congregación, tenemos ese ejemplo de que podemos dar más allá de nuestras fuerzas, pero no es algo, ¿verdad?, que es obligatorio, que tiene que ser hecho todo el tiempo. Puede ser un ejemplo que podemos seguir en un caso extremo. ¿Sí entienden la diferencia? En el primero, aquí sí no tengo opción. Es algo que me es vinculante en el sentido de que tengo que hacerlo. Pero hay otros que son vinculantes en el sentido de que puedo hacerlos, pero no tengo que hacerlos todo el tiempo. ¿Okay? Y hay mandamientos que vamos a aprender así en la Biblia. Ahorita sí voy a entrar en detalle en estos dos. Y aquí vamos a empezar la Cena del Señor. Quiero que ustedes me hablen un poquito en cuanto a la Cena del Señor. ¿Por qué tomamos la Cena del Señor? ¿Dónde fue establecida la Cena del Señor? ¿Quién la estableció? Jesús la estableció. ¿En qué momento, en qué tiempo Él la estableció?
Miren, hay textos que no les puse ahí. Quiero que me ayuden a leer el siguiente. Lucas capítulo 22, versículos 15 al 20. Y aquí vamos a empezar ahora sí a aplicar todas las definiciones que hablamos. Vamos a comenzar a aplicarlas aquí con este ejemplo. Primero Lucas capítulo 22 y el versículo 15 al 20. ¿Qué dice? ¿Quién lo tiene? Y les dijo: ¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes de que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla el reino de Dios. Y habiendo tomado la copa, dio gracias y dijo: Tomad esto y repartidlo entre vosotros, porque os digo que no beberé más el fruto de la vid hasta que el reino de Dios venga. Y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa, diciendo: Esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama. Ok, vamos a parar ahí. Aquí tenemos la institución de la Cena del Señor, pero aquí se nos está relatando un suceso que pasó. Y en ese suceso que se nos está relatando, se nos está diciendo que el Señor Jesucristo vino a establecer la Cena del Señor. En primer lugar, ¿dónde se celebró esa Pascua? ¿Cuál fue el lugar? El local. ¿Dónde fue? El setting. ¿Dónde están en ese momento? En un aposento. Recuerdan que Jesucristo había mandado a los discípulos, les dijo: van a entrar, van a mirar un hombre, se van a acercar a él y van a hablar dónde va a comer la Pascua el maestro, y él los va a llevar a un lugar el cual ya está preparado, lo van a seguir y ahí van a estar. Bueno, hay un lugar. Segundo, en un aposento grande, ¿verdad? Segundo, ¿dónde o de qué manera están tomando esta Pascua? Están sentados en una mesa, todos sentados a la mesa, y dentro de esa mesa, mirándose unos a los otros, es donde están tomando esta cena. Ese es el relato, ¿verdad? Todo el relato completo, los detalles que estamos encontrando. La pregunta aquí que empezamos a mirar, ¿qué parte de todo ese relato es la parte importante para mí como cristiano? El momento en el cual Jesucristo toma los dos elementos. El elemento del pan, el cual, ¿verdad?, viene a establecer primeramente en el versículo 17, dice: tomar y repartirlo en vosotros, porque os digo que no beberé, el versículo 16, el 15 y 16, ¿verdad? ¿Cuánto deseo comer con vosotros esta Pascua antes que padezca? Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. En el versículo 19, después de que toma el pan, lo parte y da gracias, él dice: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Aquí quiero poner mucha atención en el versículo 19, porque él dice que entonces toma el pan, y cuando él lo viene a tomar, dice que lo primero que él hace, da gracias. Aquí estamos hablando de una oración la cual él elevó al Padre, una oración que fue elevada, una acción de gracias. Y después de que eleva esa oración y da gracias, entonces ahora sí lo toma, se los da a los discípulos y les dice: tomen, esto lo van a comer, y les dice con qué propósito lo van a comer. Dice: esto es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. Es decir, que cada vez que ellos van a tomar el pan, se tiene que dar una acción de gracias, una oración, y después de esa oración entonces se reparte, y cuando ellos lo van a comer, tienen que recordar que ese pan se está comiendo en memoria del cuerpo de Cristo. Eso es lo que sí viene a constituir un ejemplo. ¿Cómo sé que constituye un ejemplo? Porque después en el versículo 20 dice: de igual manera. ¿De qué igual manera? Toma también el jugo o la copa, otra vez da gracias, y una vez que da gracias se reparte, y ahora el propósito de ella, dice el versículo 20, esta copa es el nuevo pacto en mi sangre que por vosotros se derrama. Obviamente también se toma, ¿verdad?, en memoria de la sangre que es derramada. Aquí miramos entonces la institución de la Cena del Señor, pero hay muchos detalles aquí que nosotros hoy no hacemos. Por ejemplo, cuando tomamos la Cena del Señor, nos sentamos todos en una mesa como esta, enfrente uno del otro, y la tomamos de esa manera. Está un aposento preparado en el cual solamente el propósito de ese aposento es que tomemos la Cena del Señor. No. Ahora, otra pregunta que yo les haría: ¿cada cuánto se celebraba la Pascua?
¿Cómo? Cada año. Cada año. Ok, la pregunta, entonces, ¿por qué tomamos la cena del Señor cada semana? Si fue instituido en el tiempo de la Pascua, y la Pascua era lo que se celebraba una vez al año, ¿por qué nosotros tomamos la cena una vez al año? Perdón, una vez cada semana. Porque Cristo todavía estaba bajo la ley, ya que murió Cristo, entonces ya en Hechos ya dice cada primer día de la semana. En 1 Corintios. Bueno, no hay un mandamiento que hable directamente acerca de la cena del Señor. Mira, vamos a analizar primeramente. Vayan conmigo, vamos a leer allá en Números capítulo 9, versículo 1 al 5. Por aquí está el mandamiento sobre la Pascua. ¿Quién lo tiene? Números capítulo 9, versículo del 1 al 5. Claro y fuerte, por favor. Números 9, 1 al 5. Habló Jehová a Moisés en el desierto de Sinaí, en el segundo año de su salida de la tierra de Egipto, en el mes primero, diciendo: los hijos de Israel celebrarán la Pascua a su tiempo, el 14º día de este mes, entre las 2 tardes, la celebraréis a su tiempo, conforme a todos sus ritos y conforme a todas sus leyes la celebraréis. Y habló Moisés a los hijos de Israel para que celebrasen la Pascua. Celebraron la Pascua en el mes primero, a los 14 días del mes, entre las 2 tardes, en el desierto de Sinaí, conforme a todas las cosas que mandó Jehová a Moisés, así hicieron los hijos de Israel. Ok, ahora ahí está el mandamiento. Y el mandamiento de Dios para celebrar la Pascua era que en el primer mes, hablando del calendario judío, en el primer mes de cada año, en el día 14 de ese mes primero, era cuando se iba a celebrar la Pascua. Obviamente ahí también habla de qué pasa cuando hay alguien que por alguna razón estaba inmundo, no podía participar de la Pascua, se va a quedar sin participar de ella. Y ahí más adelante Dios provee, ¿verdad? Bueno, en el segundo mes va a haber esta fecha, la puede tomar todo aquel que no pudo tomarla en el día 14 del mes primero. Pero el mandamiento es este, que si nosotros nos quedamos solamente con eso, yo vengo a entender que la Pascua era algo que se celebraba solamente una vez al año, que se tomaba en el mes primero del año, el día 14, y entonces ahora Jesucristo, en la preparación antes de el reino, antes de la iglesia, Él viene a tomar la Pascua, la última Pascua que Él va a comer con sus discípulos, y aquí viene a instituir la Cena del Señor. Y en la Cena del Señor se está instituyendo de aquí en adelante. Cuando ustedes comen este pan y cuando ustedes beben esta copa, el pan es para memoria o en memoria de mí, y el jugo también es en memoria de la sangre que va a ser derramada. Si el Señor se queda solamente ahí, hermanos, y ya no hay ningún mandamiento más, ninguna información que se agregue más, entonces la cena se podría llegar a la conclusión, solamente se toma una vez al año, en el primer mes del calendario judío, en el día 14 de ese calendario, y esa es la autoridad que yo tengo de parte de Dios. Sin embargo, yo tengo que entender que más información viene a ser añadida. Antes de leer Hechos 20, capítulo 7, 1 Corintios 11, 23, que habla: porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado, que el Señor Jesucristo, la noche que fue entregado, tomó pan, habiendo dado gracias, lo partió y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo que por vosotros es partido. Asimismo tomó también la copa después de haber cenado, diciendo: tomad, comed, esto es mi sangre, ¿verdad?, que por vosotros también se derrama. Y aquí el apóstol Pablo está hablando exactamente lo mismo que ya habíamos leído en Lucas, capítulo, que era 22, versículo 15. ¿Tenías que estar dando una mano? No, ok. Lucas capítulo 15. Otra vez, no hay información nueva. La misma información que tengo en Lucas capítulo 15, versículos, Lucas capítulo 22, versículo 15 al 20. La información que yo ya leí también en Números capítulo 9. Y la información de 1 Corintios, en ninguna parte ahí me está dando o está aludiendo a que yo puedo tomar la cena del Señor cada primer día de la semana. Ahora podríamos ir y decir: bueno, pero ¿qué hay de la ofrenda? En cuanto a la ofrenda, yo sí tengo un mandamiento, que cuando yo participo de la ofrenda, voy a participar de ella cada primer día de la semana, porque Pablo lo dijo: en cuanto a la ofrenda para los santos, haced vosotros también de la manera que ordenó en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, que uno tome y ponga aparte algo, según haya prosperado, y ahí está otra vez el mandamiento sobre la ofrenda. Pero no dice un mandamiento en cuanto a la cena del Señor. Aquí es donde entra el ejemplo.
Y el ejemplo que yo encuentro es que la iglesia primitiva, en Hechos capítulo 20 y versículo 7, la razón que ellos se congregaban el primer día de la semana era con el propósito de participar de la cena del Señor. Me vayan conmigo para allá, para Hechos capítulo 20 y versículo 7. Si alguien lo quiere leer, por favor. Hechos capítulo 20 y versículo 7. Que no sea Wesley, porque Wesley ya leyó dos. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir el día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche. Ok. Ahora, léeme también el versículo 8, por favor. Y había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. Hasta ahí solamente. Bueno, ya después sabemos de que estaba un joven que se llamaba Eutico, rendido del sueño, se cayó desde arriba y murió. Bueno, yo les hago la pregunta. Aquí hay otro relato de una acción. Se me está diciendo que la iglesia primitiva se congregaba el primer día de la semana para partir el pan. La palabra para, ¿qué significa? Un propósito. Un propósito, ¿verdad? Dice, estaban reunidos para partir el pan. La razón o el propósito por el cual estaban reunidos era para tomar la cena del Señor. Ahí Pablo les enseñaba habiendo de partir al día siguiente. Miramos entonces que si no hubiera entonces, si solamente me quedo otra vez, Lucas capítulo 22, 15 al 20, Números capítulo 9, 1 al 5, y Primera de Corintios 11, 23 al 26, y solamente con eso me quedo, en mi mente como cristiano yo pensaría, bueno, la cena del Señor solamente se toma una vez al año. Pero ahora cuando yo vengo, ahora sí, a ese relato de acción que yo encuentro en Hechos capítulo 27, yo vengo a analizar un mandamiento que existe sobre otro acto de adoración que es la ofrenda, y yo vengo a combinar ese mandamiento sobre un acto específico de adoración como iglesia que hacemos, y yo vengo a considerar que la iglesia ahora me está dejando un ejemplo, un precedente, una acción que me viene a ser vinculante, porque la iglesia en el primer siglo se reunía con ese propósito de tomar la cena del Señor. Entonces ya ese relato de esa acción ya viene a ser vinculante, no porque solamente el ejemplo por sí solo, sino que viene a constituirse en un ejemplo porque hay más información que yo puedo juntar, y ya toda la información junta me llega a tomar ciertas partes de ese acontecimiento y vienen a ser obligatorias sobre mí. Ahora le pedí al hermano que leyera el versículo 8, porque ahí hay más información sobre el relato de esa acción. Y en el versículo 8 me está diciendo ahí que había muchas lámparas en el aposento alto donde estaban reunidos. La pregunta entonces, ¿tenemos que tomar la cena del Señor cada primer día de la semana y venir a tomarla acá al segundo piso porque tiene que ser un aposento alto? Entonces eso no es parte del ejemplo, ¿verdad? Pero es parte del relato de la acción. ¿Sí entienden? El relato de acción me dio muchos detalles, pero el único detalle que es el más importante de todos los detalles que hay ahí es el detalle de que la razón que estaban reunidos era para partir el pan. Lo demás son solamente detalles que se me están dando, pero no son un ejemplo. No son un ejemplo para seguir. Y eso implica que yo puedo tomar la cena en un aposento alto, la puedo tomar abajo de un árbol si es donde nos congregamos, la puedo tomar en una casa si es en esa casa donde la iglesia se reúne, la puedo tomar en un edificio rentado si es lo que la iglesia tiene, la puedo rentar, ¿verdad?, en un edificio que es parte de la iglesia si es lo que la iglesia tiene. El lugar no es importante. Lo que es importante es cuándo, el momento, en qué tiempo se hace y la regularidad. Eso es lo que estamos hablando con el ejemplo, ¿verdad? Porque hay alguien que puede decir, bueno, pero el ejemplo es que tiene que ser un aposento alto. Y no sé, hasta ahorita yo no sé de ninguna congregación que ponga esto como doctrina o como enseñanza, pero puede haber alguien que diga, bueno, es que eso es parte del relato. Sí, pero no todo el relato es obligatorio. Solamente hay detalles de ese relato que constituyen un ejemplo porque son obligatorios para mí. Y lo que hace obligatorio que yo tome la cena del Señor cada primer día de la semana es porque yo puedo ir a toda la Biblia y mirar que cuando la iglesia se congregaba, estos eran actos que la iglesia estaban haciendo. Es más, con Hechos 2:42, 47 se puede comprobar que la cena era lo que estaban tomando. ¿De acuerdo? Los discípulos, los que habían creído, tenían en común todas las cosas y perseveraban en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan, en la comunión unos con otros y en las oraciones. Ese partimiento del pan, ¿a qué se refiere? A la ofrenda.
Entonces yo miro que con regularidad la iglesia estaba tomando la cena del Señor, pero no me dice si la tomaban todos los días. Es este ejemplo lo que ahora me viene a enseñar que era cada primer día de la semana. ¿Sí lo entienden entonces ahí? ¿Sí? ¿Queda claro? Bueno, ahora vamos a pasar a otro, el ejemplo de la ofrenda. Ya hablamos de 1 Corintios 16, 1 y 2. La obligación que yo tengo como mandamiento es que cada primer día de la semana yo como cristiano tengo una responsabilidad de poner algo aparte de lo que Dios me ha prosperado, y yo tengo una responsabilidad de eso depositarlo en la ofrenda. Ese es un mandamiento que tengo directamente de parte de Dios. Ahora, la parte que viene a ser un ejemplo vinculante, pero en lo que no es obligatorio hacerlo todo el tiempo, es la que mencionamos en 2 Corintios 8, 1 al 5. No estoy forzado y obligado a que todos los domingos yo ofrende más allá de mis fuerzas. Yo puedo ofrendar más allá de mis fuerzas si la iglesia está pasando una necesidad fuerte, si la iglesia está enfrentando una situación que se necesita dinero extra para solventar gastos de algún hermano que esté enfermo, alguna ayuda, algún trabajo que se requiere dentro de la iglesia. Si es algo especial, entonces sí hay una manera que se le puede hablar a la iglesia: hermanos, por esta ocasión estamos pasando por esta situación, se requiere que los miembros que puedan hacerlo hagan un esfuerzo extra, y hay autoridad bíblica para hacerlo, pero no es algo que se va a hacer todos los domingos. No todos los domingos se le puede obligar a la iglesia que dé más allá de sus fuerzas. El mandamiento sí es dar, conforme hemos sido prosperados. La opción es que cuando hay una necesidad sí se puede dar más allá de las fuerzas. ¿Queda claro ese? Eso que estamos fácil de entender, ¿verdad? ¿Cómo vamos? ¿Agarrando un monte? Todavía no. Bueno, ahora quiero que alguien me explique predicación del Evangelio. Mateo 28, 18 al 20, ¿qué me dicen contra la predicación del Evangelio? Y hacer discípulos a todas las naciones. A toda autoridad me es dada en el cielo como en la tierra, por tanto, y hacer discípulos de todas las naciones, bautizándolos en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ahí está el mandamiento. El mandamiento es ir. La pregunta: ¿cómo voy a ir? ¿En qué me voy? Caminando, en burro, en caballo, en carro, en bicicleta, en avión. ¿En qué me voy? No me especifica, solamente me dice que tengo un mandamiento de ir a hacerlo. Marcos capítulo 16 también me dice que tengo que predicar el Evangelio a toda criatura en todas las naciones. La pregunta: ¿dónde lo voy a hacer? Lo hago en un lugar público, lo hago en un lugar privado, lo hago en una casa, ¿en qué lugar, verdad? ¿En qué momento? Hay muchas cosas, ¿verdad? Y aquí no voy a entrar en detalle porque más adelante les voy a dejar tarea sobre esto, ¿verdad? Pero todo lo que quiero decir, que en la predicación del Evangelio, así como hablamos de la cena del Señor, así como hablamos de la ofrenda, tenemos que entender que hay que mirar a ciertos ejemplos que nos van a ayudar a entender qué cosas son vinculantes sobre nosotros. Y otra vez, si en la cena del Señor yo no tuviera el relato de esta acción y pudiera yo usar mi razonamiento y otras partes de la Biblia para llegar a esa conclusión, yo probablemente estaría tomando la cena del Señor no cada primer día de la semana. Incluso en la iglesia de Cristo saben que hay congregaciones que no toman la cena del Señor toda la semana. Todas las semanas. Nos visitó una vez un hermano, no me acuerdo cómo se llamaba el hermano, pero él incluso también creía que era pecado comer dentro de los edificios. Yo le hice la pregunta al hermano, dice: hermano, es que no debemos de comer en el edificio. Yo le hice la pregunta al hermano, y yo, hermano, le dije: cuando la iglesia en el primer siglo se congregaba, ¿dónde se reunían? Dice: en las casas. Le digo: ¿y que no era ahí en las mismas casas donde también comían ellos juntos con la iglesia y sillas de corazón? Dice: pues sí, dice, nunca lo había considerado yo de esa manera. Bueno, le digo, entonces ahí está el problema de que a veces no consideramos ciertas cosas. Y él también me hacía esta pregunta: ¿por qué ustedes toman la cena del Señor cada semana? Dice: cuando fue instituida en el tiempo de la Pascua, y la Pascua solamente se tomaba una vez al año. Le dije: hermano, le dije, porque tenemos no solamente el mandamiento, pero tenemos un ejemplo de la iglesia que viene a ser vinculante sobre nosotros, porque había un propósito por el cual ellos se congregaban cada primer día de la semana. Entonces, esto nos va a ayudar a dar una razón de por qué hacemos lo que hacemos en el tiempo en el cual lo hacemos. Pero esa es la parte importante del ejemplo.
Entonces, lo último que quiero hablar aquí es que un ejemplo viene a ser vinculante y esta parte es clara. Solamente a la luz de la totalidad de las Escrituras. ¿Qué viene a contradecir Hechos 27 que la iglesia tomaba la cena del Señor cada primer día de la semana? ¿Viene a contradecir algún mandamiento de Dios? ¿Hay algún mandamiento de Dios que se contradiga ahí? No lo hay, ¿verdad? No lo hay. Entonces, en ese sentido, miramos nosotros que cuando yo miro un cierto ejemplo y lo comparo con la totalidad de todas las Escrituras, entonces yo puedo llegar a la conclusión de que un ejemplo viene a ser vinculante, obligatorio, o viene a ser impuesto sobre el cristiano para que él lo siga. ¿Okay? Vamos a terminar aquí entonces esta sección, ¿verdad? Lo último es que hay ejemplos también negativos, y aquí entra la palabra tupos. 1 de Corintios 10:6, ¿qué habla? 6 y al 11. No codiciaremos cosas malas que no es codiciar. Ajá. Está hablando de ejemplos negativos, cosas que había hecho el pueblo de Israel, que habían despertado la ira de Dios para que no los hiciéramos. La diferencia entre estos ejemplos y estos que acabamos de mirar acá, estos son ejemplos positivos, cosas que yo debo de hacer. Estos son ejemplos negativos, cosas que yo debo de evitar. ¿Qué debo de evitar? Codiciar y que la codicia me lleve a recibir castigo de Dios. Venir a adulterar, ser infiel a Dios y que eso me venga a costar, que Dios me venga a castigar. Entonces, esos ejemplos, ¿verdad?, son negativos para que aprendamos a no hacer ciertas acciones que hicieron en el pasado y vinieron a traer un castigo. ¿Okay? Aquí es donde voy a dejarles tarea. Y aquí se pongan atención, ¿verdad? Porque van a tener la opción, acciones clasificadas. Cuando hablamos de acciones clasificadas, primeramente hablamos de que hay acciones que fueron pecaminosas. ¿Qué acciones fueron pecaminosas cuando leemos la iglesia del primer siglo y su desarrollo? Denme el ejemplo de una acción que fue pecaminosa. ¿Qué me dijiste, hijo? ¿Cómo? ¿Del primer siglo? Ajá. Cuando todos la cena del Señor se querían tener, se agrupaban para comer de más. Desorden. El desorden, ¿verdad?, en la cena del Señor, abusos a la cena del Señor, fue una acción pecaminosa. Si lo hiciéramos ahora, sigue siendo pecaminoso, ¿verdad? Fue pecaminoso en ese tiempo, sigue siendo pecaminoso hoy en día. Esa es una acción que nosotros podemos mirar y ese es un excelente ejemplo. La cena del Señor, el abuso que se hacía, que si hoy en día se hace un abuso similar o un desorden similar, fue pecaminoso en ese tiempo y sigue siendo pecaminoso hoy en este día. Esa es una acción clasificada. Otro tipo de acción clasificada es acciones que fueron correctas originalmente, pero que estarían mal si las hiciéramos hoy. Díganme una. ¿El sacrificio de animales? ¿Cómo? ¿El sacrificio de animales? Sacrificio de animales. Bueno, vamos a aplicarlo a la iglesia primitiva. ¿Qué acciones hizo la iglesia del primer siglo que cuando ellos las hicieron originalmente eran correctas, pero que hoy estaría mal si las hiciéramos? Hermano Jorge. Sanar enfermos. Pues yo no puedo sanar enfermos, pero yo pienso que aquí nadie puede sanar enfermos, ¿verdad? Aunque lo quisiéramos hacer, nadie lo puede hacer. No sería otro ejemplo, eso sería un buen ejemplo. ¿Sí, hermana? Aquí está relacionado que ahora las estábamos hablando específicamente de la iglesia de Cristo. Sí. Recuérdense, cosas que la iglesia hizo en el primer siglo que originalmente fueron correctas y que si hoy las hiciéramos y las podemos hacer, serían pecaminosas. ¿Nadie? A ver, Juan, ¿tienes uno? Yo me acuerdo que hablamos de los dones espirituales, pero no recuerdo exactamente qué dijimos. Los dones espirituales, bueno, esa va a ser en la siguiente, no va a ser aquí. Sí, pero sí, eso es uno de los que vamos a hablar, una de las acciones. Bueno, ¿qué hay, por ejemplo, de la predicación del Evangelio? Recuerden el mandamiento de Jesucristo. Lucas capítulo 24, les dijo, así fue necesario que el Hijo del Hombre, ¿verdad?, padeciera, muriera y resucitara al tercer día, para que en su nombre se predicase arrepentimiento y perdón de pecados a todas las naciones, comenzando, ¿dónde? Desde Jerusalén.
los primeros 10 años de la iglesia, ¿había gentiles en la iglesia? No. Nosotros a veces leemos Hechos capítulo 10 y pensamos, eso fue rápido. En Hechos capítulo 10, ¿de qué habla? ¿Quién se convirtió en Hechos capítulo 10? Cornelio. Cornelio y su familia. ¿Qué era Cornelio? Era un gentil. Recuerden ustedes, anteriormente dice que la iglesia iba por todos lugares predicando solamente a los judíos. No le estaban predicando a los gentiles. Bueno, en ese sentido, ¿qué estaban cumpliendo? Lo que el Señor había dicho, ¿verdad? Comenzando por Jerusalén, todo Judea, Samaria y hasta lo último de la tierra. Originalmente ellos pudieron hacer eso porque había un plan que iban siguiendo. Tenían que comenzar con todo Judea, luego de ahí expandirse, primero en Jerusalén, luego expandirse a toda Judea, luego entrar a Samaria y ahora sí, agarren parejo a todos los gentiles. Entonces ellos originalmente, por mucho tiempo no le predicaron a los gentiles. Eran perseguidos y se iban a otras ciudades y predicaban el evangelio a todo el mundo, siempre y cuando no fuera judío. Si no era judío, no le predicaban el evangelio. ¿Dios los castigó por ello? No. Originalmente lo hicieron, no, Dios no vino nada con ello. Pero ¿qué pasa si ahora yo decido, bueno, yo soy hispano, ¿verdad? Yo le voy a predicar el evangelio, pero si no hablan español, yo no les voy a enseñar, ¿verdad? Y que si yo hablo otro idioma, ¿verdad? Que sea el inglés, o alguien habla francés, o alguien habla algún otro idioma, y usted dice, bueno, yo solamente le voy a predicar a los hispanos, no le voy a predicar a nadie más. O ya pongo ser más específico, solamente le voy a predicar a gente que sea mexicana, o gente que sea salvadoreña, o hondureña, o guatemalteco, lo que usted quiera. Sería un pecado, ¿verdad? Porque yo tengo el mandamiento de predicarle a todas las naciones, sin hacer distinción, hombres, mujeres, ¿verdad? Cualquier nacionalidad. Pero ellos sí en un tiempo, recuerden, solamente le estaban predicando a judíos, no fueron castigados por ello, aunque solamente le predicaban a judíos. Pero hoy yo no tengo esa excusa, ¿verdad? En ese sentido. Otra, acciones que fueron temporales y obligatorias. Ajá. Los dones espirituales fueron temporales, porque hoy no hay dones espirituales, y sí eran obligatorios. Recuerdan lo que el apóstol Pablo dice. Dice, yo les digo, ¿verdad?, que oren a Dios para que ustedes puedan recibir dones espirituales. Es más, incluso el que tiene el don de lenguas, pida en oración poder interpretarlas, que Dios le agregue otro don para que usted pueda no solamente predicar en lenguas, pero que pueda interpretar también lo que está predicando. Es más, dice, yo quisiera más bien que todos profetizaran para que la iglesia fuera redarguida, para que todo el mundo fuera redarguido. Entonces, ellos sí fueron instruidos o enseñados o mandados a que oraran para tener dones espirituales, ¿verdad? Que desearan tener dones espirituales. Hoy en día, eso ya no existe. Fue algo temporal y obligatorio, pero se acabó porque era algo temporal, los dones espirituales. ¿Okay? Otra acción clasificada. Acciones que fueron temporales y opcionales. Denme una. Ya, de hecho ya hablamos una, a ver si se acuerdan. Opciones que fueron temporales y opcionales. Tomar la cena en el aposento. Tomar la cena en el aposento alto. Bueno, no era temporal. Pero fue temporal, que por un tiempo todas las iglesias tenían que tomar la cena en un aposento alto. Oh, lo de la ofrenda. Lo de la ofrenda. Fue algo temporal. ¿Por qué era temporal? Porque la necesidad o el hambre que había en Judea fue algo temporal. No fue algo que fue permanente. Y si esa hambre en Judea fue algo temporal, durante ese tiempo que hubo esa hambre en Judea, las iglesias tenían la opción de dar más allá de sus fuerzas. ¿Todas las iglesias dieron más allá de sus fuerzas? No. Pablo solamente habla de los de Macedonia. Los de Macedonia son los únicos que son nombrados como una iglesia que dio más allá de sus fuerzas. ¿Qué implica? Que era algo opcional. Si las congregaciones querían ayudar a Judea y lo querían hacer más allá de sus fuerzas, esa era una opción. Y fue temporal. Eran los que menos tenían, eran los que más daban. Ajá, los que menos tenían. Y es lo mismo que pasa hoy en día. A veces los hermanos que más ganan dinero son los más agarrados para dar en la ofrenda, ¿verdad? Y a veces el que menos gana, de toda su buena voluntad, da lo que él gana, no más allá de sus fuerzas. Pero tristemente a veces todavía sigue pasando hoy en día, ¿verdad? A veces en las ofrendas se refleja. No necesariamente el que gana más es el que
el que más ofrenda. Y pues sí, en ese sentido miramos esos ejemplos. Otra acción, acciones que fueron permanentes y opcionales. Dígame el ejemplo de una. ¿Cómo? Acciones que fueron permanentes y opcionales. No saben que aquí me equivoqué. Sí. La permanente y opcional es el de dar la ofrenda, ¿verdad? Porque obviamente hoy en día yo todavía puedo dar una ofrenda más allá de mis fuerzas. Vamos atrás. Entonces el que dijimos antes, ¿verdad? Es el que va aquí. Me fui muy rápido. Denme el ejemplo de una acción que fue temporal y opcional. Temporal y opcional. De las viudas cuando se organizan para atender a las viudas. No, porque eso todavía va a haber necesidades y siempre va a haber alguien que se le va a encargar de... Ahí entran los diáconos, ¿verdad? El diaconado. ¿Qué hace un diácono? Viene a suplir una necesidad que el predicador o los ancianos, ¿verdad? No van a suplir y se asigna a alguien. Pues en ese sentido no. Recuerden, tiene que ser algo que fue temporal y que fue opcional. ¿Cuál era? Oh, ok, sí, sorry. La que había dicho aquí, que es la de la ofrenda, esa va acá. Sí. Esta queda en blanco porque aquí no lo habíamos cubierto. Vamos a cubrir ahorita. A ver, Eric, ¿puedes pensar de un ejemplo? Algo que fue temporal y opcional. Déjenme hacer una pregunta. ¿Cada cuánto se reunía la iglesia en Jerusalén? ¿Cómo? Todos los días. ¿Era obligatorio eso? Era opcional. ¿Cómo sé que era opcional? Porque bueno, ya lo quité. La iglesia que se nos menciona en Hechos capítulo 20, ¿cada cuánto se reunía? Solamente un día a la semana se reunía. Y no se reunían en el día, se reunían ya tarde. ¿Cómo sé que ya tarde? ¿Por qué se cayó rendido de sueño Tico? Eran gente que probablemente trabajaba todo el día, como sea a lo mejor esclavos o algo, que tenían que trabajar, no tenían la opción de estar libre por la mañana el domingo, y esa conexión por esa necesidad se reunía tarde, se reunían en el aposento alto. Entonces miramos que era opcional congregarse o reunirse todos los días. La iglesia en Jerusalén lo hizo, y los apóstoles predicaban todos los días, y todos los días la gente estaba ahí escuchando, pero no era algo obligatorio, era algo opcional, ¿verdad? ¿Qué hay, por ejemplo, de Pablo con Timoteo? ¿Qué hizo Pablo cuando tomó a Timoteo? Los que tuvieron la clase en la mañana, ¿qué hizo Pablo con Timoteo cuando lo toma para llevárselo con él a predicar? Lo circuncidó. Y esa circuncisión que él hizo con Timoteo fue algo temporal y fue algo que él fue opcional. No tenía por qué circuncidarlo, pero él lo circuncida porque de alguna manera iba a ayudar a que quitara, ¿verdad?, algo que bloqueara que los judíos dijeran, no, no vamos a hacer caso, ¿verdad?, pues es judío y no está circuncidado. Entonces fue algo, ¿verdad?, que fue temporal y era opcional. Ahora ya en el caso de Tito, ahí sí cambia. Tito era gentil y Pablo dice a Tito, ni por un momento accedimos, ¿verdad?, a circuncidarlo a él porque él era un gentil. Entonces iban a caer en un pecado de apoyar una doctrina que traían los judaizantes. A eso que miramos, ¿verdad?, de diferencia en esas acciones. ¿Okay? La última, acciones que fueron permanentes y obligatorias. La Santa Cena. ¿Cómo? Sí, pues la cena, ¿verdad?, fue permanente, la hicieron en el primer siglo, la hacemos hoy en día y ha sido permanente y siempre se va a quedar hasta que el Señor venga. ¿You have one? No. Bueno. ¿We send it to you o lo vamos a traer en la siguiente clase? No, me lo mandan a mí, porque lo que estaba pensando era que si lo hacemos en la clase, somos bastantes y nos vamos a aventar unos 15, 20 minutos, ¿verdad?, para ir con cada uno. Entonces durante la semana ustedes mándenmela. La fecha límite para que me la manden, me la pueden mandar para el viernes en la noche más tardar. Bueno, el sábado en la mañana me la pueden mandar antes del mediodía. Si me la mandan para el sábado antes del mediodía, está bien. Si me la mandan después del mediodía, ya no lo voy a contar, ¿verdad?
me la pueden mandar por mensaje, por texto, pueden grabar un mensaje con su voz y mandarla, ¿verdad? Pero el propósito es que me den el ejemplo de una de esas acciones clasificadas. ¿Nomás de una o de todas? Nomás una. De Escogemos cualquiera. Cualquiera de las primeras 5. No tienen que mandarme una de cada una. Oh, ok. Solamente una. Solamente una. Qué bueno que preguntas. Pero, ¿verdad? Que no sea una de las que yo ya les di, porque entonces eso es esa trampa, ¿verdad? Van a darme lo que yo ya les dije. Bueno, preguntas. Entonces, ¿qué es un ejemplo? Un ejemplo viene a ser puesto, ¿verdad? Cuando miramos el relato de una acción y podemos identificar qué detalles de ese relato, junto con otros mandamientos en la Biblia, nos vienen a declarar algo que es impuesto sobre nosotros. Viene a ser vinculante o obligatorio. Hay ejemplos, ¿verdad?, que son positivos en el sentido de que los tenemos que hacer, y hay ejemplos que son negativos en el sentido de que no los tenemos que hacer. ¿Okay? Entonces la Biblia tiene muchos relatos de acción. No todos los relatos de acción son ejemplos, pero todos los ejemplos sí son un relato de acción. ¿Okay? Y ya de ahí pues hay acciones clasificadas, ¿verdad? Y aquí es lo que tengo que entender. ¿Cómo me ayuda esto? Porque hay gente que se nos hizo la pregunta el año pasado cuando estábamos allá en Inglaterra en las conferencias. Un hermano se arrimó y dijo: hermanos, dice, yo vengo de India y allá a nosotros se nos enseña que todas las mujeres tienen que andar con velo. Dice, pero yo vengo aquí y aquí hay conferencias y yo no miro a ninguna mujer que esté vistiendo un velo. Esa tiene que caer en una de estas, ¿verdad? Pero me la tienen que dar en la correcta, ya les di una. Pero tampoco no quiero que me la den todos, porque al primero que me la entregue está bien, pero si me la entregan 2 o 3, ahí sí, ya no agarran puntos, ¿verdad? Ahí está una. ¿Dónde caería esa? ¿Verdad? El velo en la mujer. No me digas, ¿verdad? No lo digas fuerte porque te van a copiar la tarea. Entonces ya les di un ejemplo. Tenemos que aprender en la Biblia, hermanos. ¿Qué hay de los matrimonios que habla el apóstol Pablo? Vean, 1 Corintios. Dice, yo quisiera más bien que todos se quedaran como yo, que no tuvieran una mujer, que no tengan por qué preocuparse, ¿verdad? Ahí está otra, ¿dónde entra esa? Y ahora que está pensando la hermana, ya se la quitamos. Bueno, recuerden, yo tengo que aprender qué enseñanza de la Biblia sí me es obligatoria a mí como cristiano. ¿Qué enseñanzas de la Biblia puedo yo hacer y no estoy quebrantando ningún mandamiento? Esto es lo que me ayuda a mí a poder entender cómo tengo yo autoridad en la Biblia, para lo que hago o lo que yo no hago. Entonces el ejemplo es una parte bien importante, y el ejemplo es algo que nos ayuda a establecer muchas doctrinas que la Iglesia de Cristo viene a practicar. Preguntas, comentarios. Aquí ahora sí ya está entrando la parte técnica, ¿verdad? Los métodos en cómo venimos a interpretar la Biblia. La siguiente semana, si el Señor lo permite, ¿verdad? Bueno, cómo determinamos un ejemplo. Es solamente como resumen, ¿verdad? ¿Cómo determino yo lo que es un ejemplo? Esto ya se los expliqué, ¿verdad? La aplicación de los principios de la hermenéutica, utilizando mi razonamiento, mi lógica y cuidando toda la enseñanza de la Biblia. Esto es lo que vamos a ver la siguiente semana.